Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de mi hermano y yo. Recuerden suscribirse. Ya los tres podcasts que hemos hecho anteriormente, pues la verdad es que han tenido una muy buena aceptación, buenas vistas y muchos suscriptores. Así que allí vamos, ya vamos por la primera semana. La semana pasada comenzamos este proyecto tan interesante y bueno, para seguir hablando de fútbol, de lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Juan Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí terminando fin de semana, un buen fin de semana. Y bueno, ¿no? Arrancó la liga, interesante, ¿no? Lo que pude observar. Y bueno, ¿no? Algunos resultados interesantes de equipos como el Tolima, que le gana Ujú. al Junior, al actual campeón. El de Bucaramanga ganarle a Millonarios en Bogotá, interesante, la victoria de América en Bogotá. En fin, yo creo que la de Medellín, con un Pasto que viene haciendo un gran año, con el profesor Risueño, y bueno, no fue nada fácil, yo creo que va moldeando lo que Amaranto quiere, ¿no? Ha insistido mucho sobre todo es un tema que pasa mucho, ¿no? Se va ganando el jugador, a veces la gente dice, no, porque este lo tiró atrás, a veces el jugador ve la victoria, empieza a recular, uno quiere un equipo en bloque medio por lo menos, que es lo que siempre, por ejemplo, en lo personal me ha gustado, bloque medio, porque el bloque medio te da un buen equilibrio, una zona que da buen equilibrio para defender, para atacar, si haces el bloque alto, pues uno ya mira a ver a qué rival le puede hacer, en dónde lo puedes hacer, en qué momentos del partido lo puedes hacer. El bloque bajo, pues seguramente para cerrar un juego a veces es importante si lo haces bien. Creo que Medellín en ese aspecto va a ser un equipo muy interesante. Y bueno, creo que se arranca bien la liga después de un mundial. Lógicamente, de observar tanto fútbol, la gente tiene que volver a engranar. Fue un mundial largo, ¿no? El más largo de todos hasta ahora, de casi mes y medio, de mucho fútbol, de fútbol todos los días. Y bueno, la liga tendrá que seducir, como se dice, al hincha para retomar ese camino y que se vea una buena liga, una buena liga, ¿no? Siempre hay muchos conceptos para hablar y ya que hablaste de los bloques, me gustaría que más adelante o de pronto en otra oportunidad de podcast podamos hablar de eso, de la ubicación de los bloques, del posicionamiento de algunos equipos que digamos que en esta Copa del Mundo también se vieron algunos equipos que defendieron muy abajo, pero también esa discusión de si es una orden técnica ya en el previo del partido, en la planificación del juego, o también entra el rival y el rival te empieza por sus propias virtudes a rumar, a meterte atrás y cuando te das cuenta tu equipo está defendiendo demasiado pegado a su arquero y al final queda esa impresión como que el técnico fue el que los mandó a retroceder para cuidar un resultado, pero también hay otros que hablan de que el jugador en un instinto de conservación de pronto de algún resultado, de algún gol que tenga, pues también inconscientemente se echa para atrás, pero yo creo que este tema lo podemos dejar para más adelante porque son conceptos futbolísticos Sí. que también son muy valiosos que la gente pueda entender y también identificar porque también se catalogan a muchos técnicos defensivos cuando no están así y tienen unas herramientas y tienen que utilizarlas de la mejor manera, pero también no desconociendo al rival y el rival también hace su trabajo para poder ganar los partidos.
Pero yendo a la liga y la primera fecha de este fin de semana, empezaste por Junior. Y lo primero que tengo para preguntarte es, tú fuiste campeón con América 3 veces seguidas, 2 torneos largos y un torneo corto. Junior ha quedado 2 veces campeón en torneos cortos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para motivar a un equipo que ya ha ganado 2 veces la liga y que comienza esta tercera al mando del profesor Alfredo Arias para seguir queriendo más, sobre todo en la liga, porque Junior a nivel internacional pues sí quedó debiendo, sobre todo en esta temporada con la Copa Libertadores. Pero a nivel local, el Junior es un equipo que siempre ha comenzado con dudas, pero llega un momento del campeonato, posiblemente sea la parte final del todos contra todos, y ahí se mete una embalada tremenda para ganar en los campeonatos. Pero ¿cómo se hace después de ganar 2 veces seguidas la liga esa motivación para los jugadores? Yo creo que se reúnen muchas cosas. Primero, el mensaje del cuerpo técnico, del entrenador. En el caso mío, yo utilizo una frase que es la renovación de objetivos. Permanentemente renovar objetivos. Es importante detectar dentro de la plantilla qué jugadores pueden estar dispuestos, qué jugadores pueden seguir en una estructura ganadora. Eh, a ver, se reúnen muchas cosas. Es que al final todo el mundo apunta al entrenador, que Ujú. lógicamente es un pilar fundamental dentro del club, en la parte deportiva. Eh, pero nace de la cabeza también. Yo siempre hablo de la piedra angular, que es del dirigente. Ujú. Yo creo que Junior tiene desde la dirigencia en su cabeza personas con una gran visión, personas que no nacieron ayer en el fútbol. Don Fuachar es un tipo que está manejando fútbol desde los años 70, aportó para esos primeros títulos también del Junior de Barranquilla y es esa persona líder de esa visión, porque son de esos dirigentes eh, antiguos que le dieron una visión al fútbol colombiano muy sólida de pensar en grande. Y yo creo que parte de ahí. Después, la conexión con el cuerpo técnico es muy importante que exista una buena armonía, una buena comunicación, en los momentos difíciles sortear, sobre todo en esos difíciles, porque en los buenos todo el mundo, qué chévere, y hay cosas muchas veces por corregir. Y en esos momentos de crisis que la Junior, por ejemplo, tuvo un momento muy complejo, que fue la eliminación en primera ronda en fase de grupos de la Copa Libertadores de América, Correcto. donde había No le muchas, alcanzó ni para Suramericana, además. imagínate, queda de último de los cuatro en el grupo. Entonces había una gran expectativa. Entonces se escuchaba que tenía que salir el profe Arias, esa frase de que no se juega nada. Hoy día hay unas filosofías, unas ideas de juego, que sí se juega algo. Le guste o no le guste de pronto a alguien o un hincha así, se tiene una idea. Después, sí, lógicamente puedes tener un partido regular, malo, pero la tendencia es que cuando estos equipos como Junior, como tú dices, van llegando de menos a más, y Junior cuando encuentra la eliminación de la Libertadores, había unas críticas muy fuertes, y ahí es donde viene esa cabeza piedra angular que digo yo que es el directivo. El Ujú. tipo dijo, sigue acá, más de medio Barranquilla pidiendo la salida del entrenador, se mantuvo firme, con unas convicciones, con una determinación importante, y ese mensaje lo entiende el jugador, ese mensaje lo entiende el plantel de jugadores, porque el jugador muchas veces hoy se dice, no, bueno, se va el entrenador, viene otro, yo tengo un contrato, después viene otro, puedo tener tres en un año, yo tengo mi chamba, como se dice, y yo creo, porque a veces se dice, no, es que es mejor sacar a uno, claro, el entrenador, pero yo en mi caso
En América sacamos a uno a veces y fue un jugador. A veces se Ujú. tomó la decisión de que saliera un jugador y eso hace pensar y hacer una reflexión muy profunda al jugador, porque no es el entrenador muchas veces. Entonces, creo que Junior tuvo ese criterio desde la cabeza, esa solidez y esa inteligencia emocional del momento para sostenerlo y volvió a ser bicampeón. Y yo creo que esa construcción y ese mantener, y después desde la cabeza del entrenador y de su cuerpo técnico, porque hoy el entrenador, alrededor del entrenador hay muchas personas, eh, es mandar el mensaje diario. Es, y es tener jugadores con esa misma mentalidad de querer todos los días ganar. A veces nos conformamos con ese título y después por eso al otro semestre viene y gana otro y muchas veces ese campeón ni clasifica a los ocho al siguiente torneo. Entonces yo creo que todo pasa por una cultura y una identidad institucional que genere esa mentalidad y que lleve a que los jugadores no aflojen y no se relajen. Yo creo que Junior tiene una nómina de jugadores con una gran experiencia, con mucha solidez. El partido, por ejemplo, de Ibagué, los primeros 20 minutos pudo ver perfectamente ganando 2-0. Si Si no no lo es hizo por mal Junior. No comenzó mal. sobre todo por la actuación de Miguel Ortega, el mexicano, el arquero de Tolima, un par de tapadas que claves. Y después se viene situaciones donde Tolima tiene normalmente por cultura, por idiosincrasia, ser un equipo de los más fuertes en contraatacar. Y tiene dos extremos hoy día que me llamaron mucho la atención. Jugadores que el primer gol es un gol de calidad técnica, de calidad en esa que llaman hoy día ventaja cualitativa, esa individualidad, ese desborde, esa picardía. Después el segundo, una jugada también lo mismo con una decisión de pase-gol colectiva tremenda. Pero Junior seguramente que retoma mm, y seguramente gran candidato a buscar un tricampeonato que, como tú dices, no es fácil. Nosotros lo logramos, lógicamente la diferencia grande fue que los dos primeros títulos fueron años largos. Ujú. Y un año largo, que a mí me gusta ese formato, un año largo nos dio la posibilidad de consolidar. El 2000 fuimos primeros todo el año, ese año se jugó cuadrangular, un cuadrangular sin ningún tipo de ventaja deportiva, en un punto invisible o bonificación, todos arrancamos igual. Y en el 2001 terminamos terceros en todo el año. Y esos fueron los dos últimos años largos de torneos largos en Colombia. Y, y yo creo que pues Junior tiene esa posibilidad hoy día. Creo que tiene una gran nómina, tiene una mentalidad y viene con el envión de seguir pensando en grande, de volver a ser campeón. Bueno, pero ahí está la clave de cuando tiene un rol protagónico también el cuerpo dirigencial. Y en este caso, Fuachar me parece que sí ha tenido un papel preponderante porque Junior en un pasado pues lejano, pues cuando no dirigía Comesaña, ven, vinieron técnicos que no duraron mucho tiempo. Y yo creo que en buen tiempo se dio cuenta Fuachar que se estaba convirtiendo como una trituradora de técnicos. Y creo que más allá de lo que se podía o lo que podía salir mal en este caso con Alfredo Arias en el torneo internacional, porque sí fue un varapalo importante, cuando se pensaba que mínimo podía entrar a Copa Sudamericana, quedando tercero en el grupo, pero cuarto sí fue un golpe bastante fuerte y aún así, pues ratificaron a Alfredo Arias y bueno, obtuvieron el título. Bueno, muy bien. Los extremos del Tolima, Flores y Ever Valencia o Cabezas Hurtado. Ahí había una. El chino Sandoval a veces bajaba, como siempre, como tú lo conociste, que es un jugador que también hace una buena conexión. Pero digamos que esos cuatro jugadores de adelante,
Flores, Valencia, Hurtado y Sandoval pues son muy rápidos, muy fuertes y en dos despistes de la defensa de Junior ahí clavaron los dos goles finalizando el primer tiempo y con eso les alcanzó para ganar, pero Junior no lo hizo mal. Bueno, por los lados de Cali, esta primera fecha dejó buenas noticias porque fueron dos triunfos. La del Deportivo Cali frente a Jaguares de local, 2-0, y la victoria de América en el Campín frente a Internacional de Bogotá, también 2-0. Jason Guzmán y Tilman Palacios para América. Y en el Deportivo Cali un gran gol de Honguito Martínez, un zurdazo tremendo arriba, un golazo. Titi Rodríguez también anotó. Y hoy para el Cali, que uno revisando la nómina del Deportivo Cali tiene una nómina también muy interesante, se adiciona la incorporación, hoy lo confirmaron, de Carlos Vaca, el jugador que no iba a continuar en Junior y que parecía que se iba para el Cúcuta, pero a última hora se fue para el Deportivo Cali. Es un buen comienzo para el Deportivo Cali, que también está ávido de, de buenos resultados, o por lo menos de clasificación a los 8. Tú fuiste el más reciente que lo clasificó. Sí, bueno, el arranque importante, yo creo que el fútbol vallecaucano en cabeza del Cali de América siempre, siempre ha existido un protagonismo que se ha perdido. Cali ha sido un eje, una ciudad eje central de Copa Libertadores de América. Entonces, ese liderazgo hay que retomarlo. Esperemos, yo creo que el Cali va después de su apuesta, ese cambio de estructura a sociedad anónima, seguramente poco a poco han estado construyendo dentro de toda la estructura y de su organigrama, eh, potenciarlo desde la parte dirigencial, administrativa, económica y deportiva. Entonces yo creo que se ve un arranque prometedor y seguramente todo eso al final redunda, porque cuando tú trabajas con afugias económicas en cualquier actividad de la vida, en la casa, en el hogar, en la empresa, pues se resienten las cosas. Por mucho que se quiera tener un compromiso, porque yo sí creo que, por lo menos en la etapa nuestra, en la última, en el Cali, gente comprometida, entendíamos la situación difícil que vivía el club. Es que yo no conocí el club ahí en ese momento que llegué, ya era una cuarta etapa, casi una década desde que empezamos en divisiones menores por allá en el año 90, 6 años, esa etapa en divisiones menores, después como entrenador nuevamente, como director deportivo, luego otra vez, pero el compromiso siempre había, y desde los empleados, que conocí muchos que hoy día ya están con su pensión, ya se han retirado porque han terminado un ciclo laboral, y personas muy comprometidas con el club, pero a veces no basta eso. A veces en el fútbol cuando juegas no basta correr y meter solamente, hay que jugar. Hay que combinar muchas cosas hoy porque la exigencia que tiene el fútbol hoy actual no es solamente correr o como se dice por ahí vulgarmente, metan huevo y meta huevo. Ya no es solamente meta huevo, hay que jugar. Creo que lo ha demostrado España, con no solamente ganando el Mundial, sino el actual campeón de Europa. Lo ganó así y lo va a seguir ganando así. Entonces, hay que combinar todo eso y yo creo que el Cali, desde esa estructura ya organizacional, desde su cultura y clima organizacional, mejorándolo, indudablemente que el rumbo tiene otro. Y América arranca muy bien, con una gran victoria contra un Internacional de Bogotá que trae una escuela que está también haciendo una transición de nuevos dueños y una transición de ideas nuevas frente al modelo de juego.
y que, y que no era fácil. Yo creo que hubo un muy buen triunfo, muy positivo. De hecho, ya América había hecho un buen trabajo en, antes de jugar ese partido de inicio de liga, con una victoria en Copa Colombia. Ahí más o menos sí observé gran parte de ese juego. Gana bien, yo creo que este muchacho Guzmán, eh, Jason, sí. Jason le da, porque Jason el año pasado, o el torneo pasado, cuando se lesionó, América perdió mucho. A mí me parece Ujú. que con la lesión de Jason, América perdió un gran porcentaje de esa fortaleza ofensiva Sí, se juntaron que, dos que, lesiones importantes, que fue Jason Guzmán y Castillo, Mateo Castillo, el lateral derecho, que también lo estaba claro, haciendo muy bien y también se claro, lesionó pues, en... porque al final Jason es un jugador inteligente, esos jugadores pensantes, que no te corre por correr, te juega, te invita a jugar, los compañeros se contagian, entonces eso al final muchas veces un jugador de ese perfil, si lo pierdes influye mucho. Pero por ejemplo, cuando perdimos al Chino Sandoval cuando se nos fue del Cali, Ujú. nosotros perdimos ese, porque puede uno tener delanteros, pero no con la misma característica como lo Oye, en el tenía momento en el que estaba. y en el que estábamos. Yo creo que Sandoval es uno de esos delanteros 9-10 con una gran capacidad de conexión de juego, de asociación, y nosotros ya teníamos una conexión de Juan José Córdoba, Chino Sandoval, que se estaba engranando muy bien. Entonces, al final, eso de Jason, creo que América lo resintió muchísimo, lo mismo del lateral derecho. Entonces, a veces hay que contar con, digo yo, de suerte, porque a veces el jugador está bien físicamente, las evaluaciones que se hacen posteriores a los juegos, te encuentras una buena respuesta biomédica, fisiológica, médica, bien, pero el fútbol es de un gran contacto hoy y hay que ir y a veces pierdes un jugador que no debes perder y por ahí el engranaje, ese pilar de la idea de juego, ese jugador termina siendo fundamental, ¿no? Para América, es que lo interesante de este podcast de mi hermano y yo es que tú conoces a casi todos los equipos, o los has dirigido, o los has enfrentado, entonces conoces mucho la idiosincrasia no solamente de lo que quiere ver cada uno de los hinchas de su respectivo equipo, sino que también has conocido la estructura de casi todos. Eh, de América te pregunto, esa continuidad de David González como técnico también es muy importante porque América también se venía navegando en la incertidumbre y en también decisiones de pronto tomadas a la ligera en algunos momentos. Eh, Institucionalmente tampoco estaba claro porque el dueño, Tulio Gómez, estuvo presente, pero después ya se retiró, puso a la hija. Y América entró en un momento como de confusión institucional. Y ahora, con la continuidad de González también, que ha tenido muchos problemas, eh, producto también de esa incertidumbre institucional, y de conformar una plantilla que sea competitiva. Pero parece que este segundo semestre de 2026, con la continuidad de David, pues parece que América va a encontrar un momento como de paz, de tranquilidad para poder trabajar. Y si comienza con un triunfo, pues mucho mejor. Sí, claro, no, David es uno de los entrenadores jóvenes de este país. Yo lo tuve como arquero en la selección Colombia sub-23. Es un tipo muy inteligente, preparado. Eh, yo creo que son de esos entrenadores que hay que darle la posibilidad. Yo pienso que, a ver, él sale de Tolima, hace una gran campaña. Tolima ha formado unos entrenadores que se les ha ido. Yo sigo pensando que hoy día que se vaya de Tolima, que lo piense mucho, porque la verdad que Tolima es un equipo que le está dando mucha seriedad al proceso. Yo creo que es de los 3, 4 clubes en Colombia
que le está dando verdaderamente seriedad, pero pues al final los entrenadores se están yendo. Ahorita el último caso de Lucas González a Nacional. Y entonces cuando David se va a Millonario, claro, eso seduce, ¿no? Un equipo grande, histórico como Millonario o Nacional, América, pues llama la atención. Pero estos entrenadores son jóvenes, son entrenadores que necesitan un proceso, que necesitan un camino, que necesitan, de pronto yo diría, Tolima ha ganado una hinchada, pero no tiene la hinchada en volumen que tiene un Millonario, un Nacional o un América, donde la exigencia es mucho más compleja. Y cuando se pierde es un tema más complejo. Y, y, y David es un tipo que se va a Millonarios, nunca jugó en Millonarios. Yo siempre digo que aquí también influye mucho ese regionalismo que hemos creado absurdo. Entonces no jugó en Millonarios, es paisa. Yo creo que no había llegado a Bogotá, ya tenía todo en contra. Lo mismo cuando en América acá, porque él fue arquero del Medellín, él fue arquero del Cali, él de una u otra manera se formó también en el Cali, se formó en el Medellín, estuvo por Europa, porque David estuvo tapando en Inglaterra, estuvo por Inglaterra, En el City pobre. exacto, cuando no era el City de los árabes, pero bueno, eso es una experiencia muy interesante, pero David es un tipo muy preparado, es un tipo muy inteligente y son técnicos para el futuro de Colombia. Eh, y bueno, no, yo creo que puede ser un gran semestre para los dos equipos de Cali, para el América, para él, para David. Y bueno, yo creo que se lo merece, porque ya también, si no me equivoco, ha estado en dos finales, Claro. las ha perdido. Entonces uno dice, no, es que ese man perdió dos finales que parece nosotros como que normalizamos y facilitamos una vaina que jugar una final es mamey, es como volver a ser campeón. Eso ser campeón es un tema muy difícil, cada vez se vuelve más difícil. Entonces, si no estás bien arropado, no estás bien eh, dentro de la estructura del club, porque nosotros los entrenadores nos arropa y nos blinda una buena estructura, más el conocimiento, la experticia, el cuerpo técnico, porque uno no está solo, tener un muy buen cuerpo técnico, tener un buen equipo interdisciplinario, tener un excelente médico deportólogo, eso termina siendo un factor determinante, sobre todo en los remates de temporada. Los médicos terminan, y los fisios y los preparadores físicos, en fin, tener un gran equipo de trabajo hoy día eso es determinante y fundamental. Yo creo que a David apoyarlo. Yo siempre he creído en los procesos, porque dirá, bueno, América no es de procesos, Nacional no es de procesos, pero yo creo que si queremos llegar a algún momento a algo grande hay que aguantar un poquito. Luis Enrique, cuando llegó al PSG el primer año, lo querían echar. Yo recuerdo que eso era, no, Sí, y sí, que nos se lo va, sacaron de la Champions y se va, y y lo se sacó va. Borussia Dortmund. El primer año de Guardiola fue tercero en la Premier, y eso era una tragedia con el City. No fue un buen año para comparar con lo que Guardiola venía de Alemania, campeón, con Barcelona campeón, y ser tercero en la Premier, eso fue, de hecho se hablaba de que se iba. Bueno, yo creo que eso al final son conceptos de la calle, pero yo creo que al final los que tienen la estructura, ya digo yo, la piedra angular, ese directivo, ese que está allá arriba, la tiene clara y le transmite esa confianza, se puede hacer un trabajo clave. Es como cuando Lucas se fue a América. Yo creo que Lucas, haberse quedado en América, me parece que América por allá puede haber tenido una estrella más, creo yo. Bueno, siguiendo por ese camino, entonces vamos a Millonarios. Millonarios pierde el primer partido frente a Bucaramanga en el Campín y digamos que se encienden todas las alarmas y ya se está pidiendo la cabeza del técnico, del argentino Fabián Bustos que acaba de llegar. Y ese momento en el que un directivo decide acabar un proceso, entonces hoy todo el mundo está pidiendo la cabeza de Bustos y se acuerda de Alberto Gamero.
cuando Alberto Gamero estuvo trabajando en Millonarios, eh, pero siempre le decían que estuvo mucho tiempo, pero que no ganó o ganó muy pocos títulos. Gamero se va y Millonarios entra en ese bucle de encontrar un técnico que lo vuelva a ser campeón, pero básicamente de la nada, porque se suspende un proceso de largo aliento, eh, y que Gamero, además de los títulos, pocos o muchos, los que cada uno considere, pero además de eso, Gamero le dio a Millonarios una cantidad de jugadores que salieron, que estaban ahí en el club, y que rápidamente le afilaron el colmillo al directivo y tampoco digamos, no lo dejaron tanto tiempo en el equipo y lo vendieron. Hoy Millonarios está navegando también en la incertidumbre y el directivo seguramente estará pensando en lo políticamente eh, útil para este momento, que es que entregar la cabeza del entrenador. Eh, ese, ese, ese acordarse de ese técnico que en algún momento también fue maltratado en Millonarios por ganar poco o mucho, que ya tú lo habías dicho, que ganar un campeonato, cualquiera que sea, es muy difícil y que se tiene que valorar y no se puede volver paisaje. De pronto el hincha pues es más difícil de controlar eso, pero el directivo sí tiene que tener una convicción clara de que el camino por el que va es el correcto. Sí, claro. Es que es absurdo que en la primera fecha ya estén hablando de eso. A ver, Bustos es un tipo que ha quedado campeón en Perú, en universitario lo valoran mucho, de su estructura, de todo lo que generó y que construyó allá. De hecho, tengo entendido que tuvo ofertas para volver, se hablaba que se iba. Y yo creo que se ve que es un tipo serio, porque cuando a mí me han ofrecido y tengo un compromiso, yo lo respeto. Siempre respeto y también espero que me respeten esos compromisos. A veces, muchas veces no ha sido así, pero, pero, pero yo creo que es muy prematuro, sí, se perdió el local, arrancar de local perdiendo con su público, con el Millonarios, pues lógicamente tiende a que mañana va a visitante y por ahí se gana el partido, lógicamente no se recuperan nunca los puntos perdidos, porque muchas veces dicen, no, ahorita va afuera a recuperar lo que se perdió, no, lo que perdió se perdió, lo que hay que ir a ganar allá de visitante ahora y a ir a ganar 3 puntos Tiene que para ir a poder Barranquilla a jugar ir a con Junior. Barranquilla, imagínate. Entonces, claro, van a enfrentarse dos grandes que vienen de perder la primera fecha. Correcto. Eh, pero no, yo creo que ahí Millonarios tiene un buen equipo. Yo vi el partido un rato, me gustó mucho Bucaramanga, Con me Peirano. gustó, me gustó mucho Bucaramanga, muy sólido, muy serio, aplomado, un equipo ordenado. Millonarios tampoco me parece que lo haya hecho desastroso, pero seguramente que ajustará cosas, ajustará detalles como todo, ¿no? Nosotros los técnicos nos toca siempre hacer evaluación apenas se termina, se empate, se gane o se pierda, sobre todo más perdiendo, pero, pero no, yo creo que es muy prematuro, Carlitos. Pero bueno, eso sale de la calle, eso sale de algún sector que es normal, pero que no tienen una visión un poquito más allá de las narices para pensar que se van a perder partidos, todos los equipos van a perder partidos y no podemos estar pidiendo cabezas si no tendríamos 4 entrenadores en un año y eso es absurdo. O es como cuando el jugador se equivoca en un partido, ya te están pidiendo que lo saques. Si fuera por eso, tocaría pedirle a FIFA que ampliara los cambios a 10. Hay errores permanentemente. En eso de, pues, digamos, tu época cuando fuiste campeón es muy diferente a esta, básicamente por la aparición de las redes sociales, ¿no? Y esta posibilidad y estos espacios que se han abierto, que algunos lo utilizan para algo, otros para otras. Hay diferentes intenciones cuando se abren estos espacios. Eh, el técnico
de hoy eh, se afecta mucho por esas críticas de las redes sociales o, o no se trata de ver, pero sí le cuentan a uno. Entonces no sé ahí cómo, porque si uno trata de decir, no, la verdad es que yo no he visto nada, no leo nada, pero de todas maneras siempre hay alguien que le empieza a uno a contar, y le empieza a decir, mire, están diciendo esto, eh, o cómo es ese callo, porque mentalmente, además de un entrenador estar pendiente de su equipo, que lo haga bien, del rival, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pues aparecen estos mensajes que en la mayoría son negativos, sobre todo cuando la cosa no va bien. Y ese negativismo también no va minando mentalmente la confianza del entrenador. El que quiera ser entrenador no puede a ese nivel. Primero, estoy convencido de que la gran mayoría no escucha ni lee cosas. Yo creo que el entrenador está enfocado 1000% a lo que le corresponde. No hay tiempo para nada. Yo creo que la gente cree que solo uno trabaja las horitas en la mañana para entrenar. De resto uno está la tarde hablando con la gente del cuerpo técnico, evaluando nóminas, evaluando y planificando lo que se va a hacer. Normalmente, a ver, últimamente uno hace una reunión empezando semana, planifica uno el plan de semana, planifica los contenidos de entrenamiento, ojalá con una semana larga para poder entrenar y para poder generar información de trabajo. ¿Eso es teniendo en cuenta el Eh, rival que van a enfrentar o es simplemente para corregir errores propios o no, el plan de juego, hoy día el plan de juego tienes que, es un plan global, tú tienes que tener en cuenta al rival, claro. Ahora, si tú le das más importancia al rival que a tu equipo, pues creo que estás equivocado. ya? Pero hoy día la tecnología, la facilitación de información, pues te lleva a analizar inmediatamente los rivales. De hecho, muchas veces uno ya 2 fechas antes, una fecha antes de enfrentar a X equipo, ya uno tiene una información de ese equipo. O sea, todo el mundo tiene información de uno y uno de los rivales y uno empieza a planificar el plan dentro de la estructura y la característica que uno tiene en el plantel. Lo que sí no puedes renunciar es a tu idea de juego. Ya después la estructura organizacional o lo que llaman sistema de juego, ya tú lo utilizas para cómo puedes sacar ventaja a las debilidades que presenta el rival. Y analizar muy bien las fortalezas, eh, pero el plan de juego va general. ¿No? Tratamos de, creo que al final la información que damos tiene que ser muy comprimida, muy exacta, muy clara, para que el jugador también la pueda asimilar, la pueda digerir y la pueda transmitir en el terreno de juego. O sea, también hay una semana donde estás entrenando, donde estás haciendo automatismos, haciendo trabajos, haciendo permanentemente el entrenamiento pensando en el juego que viene. Entonces, el jugador cuando pisa el campo va claro, tiene que ir claro. Creo que en eso coincidimos cuando uno escucha a grandes entrenadores como Luis Enrique, donde él dice que tanta información, ¿no? Es que hoy recibimos demasiada información. Entonces, yo creo que el jugador hay que ser muy claro. Antes uno, por ejemplo, observaba un partido completo. Hoy día la tecnología de comunicación dentro del análisis de rendimiento, del análisis de todo lo que tiene que ver tu estrategia interna de tu equipo y la estrategia externa que tiene que ver con la del rival y con lo que vas a vivir, qué tipo de árbitro vas a enfrentar, qué tipo de Ujú. clima vas a jugar, a qué horas vas a jugar. Todos esos factores externos tienes que tenerlos en cuenta. Después, lo más importante es tu convencimiento de lo que tienes que hacer, pero lógicamente planificas a dónde puedes apuntar a atacar las debilidades O del sea que, rival. o sea que más allá de todas estas variables que nos has contado y que también son muy interesantes de cómo se prepara un juego, pues el técnico al final se perdió un partido y se mete en cómo corregir los errores,
si se gana también. O sea que todos estos mensajes externos de las redes sociales, de los hinchas, de los partidarios, No, de no. O sea, no, Carlito, eso no entra. mira, es un error si el jugador o el entrenador o los entrenadores se ponen a ponerle atención qué escriben, qué dicen. Eso es un gran error. O sea, es como escuchar a un poco de gente, con todo el respeto, hay gente que no tiene ni idea qué es estar en el fútbol, preparar el fútbol, que el fútbol, el hincha lo ve de una simplicidad absurda, simple. Sí, a veces porque no arrancó, y resulta que tú tienes una evaluación donde el médico te puede decir, mira, este jugador te puede jugar media hora. O lo llevas o lo dejas y lo recuperamos bien y te lo tenemos al 100% el próximo partido. Pero el O algún hincha problema quiere personal o que no se sabe. un problema personal como me ha pasado muchas veces donde el jugador te dice, mira, profe, del partido visitante no me lleves mientras soluciono un problema aquí familiar. Y eso me ha pasado. Entonces lo solucionamos, lo cuadramos, lo organizamos, le damos tranquilidad al jugador, el grupo también de pronto un poco lo conoce porque algunos compañeros lo saben y se maneja. A mí me pasó una vez y la prensa empezó a decir que yo había peleado con ese jugador, que teníamos problemas y resulta que nos mirábamos y nos reíamos. Simple, nos reíamos y nos ayudamos desde lo que es el entrenador y el cuerpo técnico al jugador para que solucione su situación y el jugador se siente tranquilo de cuando la solucione, después viene acá y seguramente en ese factor humano de entrega lo da todo, porque al final ahí es donde se te compromete de verdad un jugador cuando tú le ayudas en eso, cuando el jugador tiene confianza en eso. Entonces, todo eso puede pasar. Entonces, creo que por salud mental y por todo, uno no puede estar escuchando. Yo, por ejemplo, yo le hablo a la gente, yo tengo un hermano que es periodista. Yo, ¿cuánta información yo te he dado en los de los equipos donde yo he estado? Nada. O Nada. tú me preguntas No, o me has y llamado, tampoco, mira, no. eso no es bueno. O sea, cada uno en su espacio que haga lo que tenga que hacer. Y a nosotros nos corresponde tener carácter, tener claro cuáles son los objetivos que tenemos trazados, que el club nos arrope, que la estructura nos blinde, que nos ayude también, porque yo he estado en clubes donde el primero que tienes en contra es el de prensa, Ah, porque va y mira y tira entonces llama el de prensa del rival que va a jugar, ve cómo hicieron la alineación, cómo va a jugar y le tira la información, porque también he estado en clubes de eso. Entonces uno tiene el enemigo muchas veces ahí adentro. Entonces, me ha pasado de todo, pero al final yo no puedo echarlo. El que uno cuando pasa una situación de esas es para que no esté dentro del equipo, porque en todo reglamento interno de trabajo en cualquier empresa hay unos artículos donde dice, tú sacas información interna, da mérito, da causal de salida. claro. Hay cosas de información, porque esto es de estrategia y táctica. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de estrategia, es esconder, es no mostrar algo. Por eso a veces pues, los entrenadores no se complican la vida cuando van a hacer una pelota parada. Imagínate tú haciendo una pelota parada y dejando entrar a todo el mundo. Va a haber gente que te va a ver. Entonces, a los Claro. 2 días, ese que entró allá va a decir, mire, nos van a cobrar así, no me hermano, pues, ¿para qué haces ese trabajo? Tienes que esconderle la sorpresa al rival. Por eso hay que hacerlo, porque hoy hay mucha información. De hecho, hasta hoy te mandan drones a ver, a espiarte. Ya has escuchado historias de Bielsa, no sé dónde, en Inglaterra, creo. No, Donde en los Juegos Olímpicos también con la selección femenina de Canadá. Y exacto. al Entonces, final se metieron en un problema. uno tiene que estar concentrado en lo que le toca. Uno no puede ponerle atención a esas cosas. Y uno como entrenador es consciente cuando las cosas ya no están saliendo y seguramente se va a arreglar algo, pero uno en primer partido y que todo el mundo esté diciendo que ya lo van a echar, Bustos debe estar firme, un tipo de experiencia grande, curtido, y debe estar convencido de lo que está haciendo. Bueno, muy bien. Y terminó la jornada de ayer con Once Caldas. Y Once Caldas es un equipo que a mí siempre me llama la atención. ¿Por qué? Porque desde que lo tiene el profesor Hernán Darío Herrera siempre ha sido competitivo. No le traen grandes nombres, se arregla como puede. Tú estuviste en Manizales también y sabes lo exigente que es la hinchada del Once Caldas para ver a su equipo.
Eh, y este equipo siempre saca resultados y, y hay momentos en los que a Herrera lo quieren sacar, pero el hombre que también es experimentado y es como su apodo, un arriero, él contesta como es, ha estado con Dairo y se toma aguardientes imaginarios. Entonces yo veo a este equipo muy carismático y tienen a un jugador como Dairo Moreno. Tú tuviste a Dairo Moreno en ese Once Caldas de 2006, ¿puede ser? 2006, 2007, 2005, 2006. 2005, 2005, 2006. ¿Cuál es el secreto de Dairo Moreno? Porque a los 40 años y ya casi va a llegar a los 400 goles, le faltan 15 goles para llegar a los 400. Se habla mucho de Dairo, de ese personaje de Dairo que disciplinariamente pues ha tenido muchos problemas. Yo siento que él lo ha tomado ya como un personaje, porque me resisto a creer que fisiológicamente un jugador que viva borracho, como es lo que se dice, pues rinda como rinde y haga goles como los que hace. El de ayer fue un golazo tremendo, una definición extraña, pero divina. Un sombrero, una definición espectacular por encima del arquero. Pero tú que conociste a Dairo, a ese Dairo joven y que seguramente lo has seguido, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el factor X de Dairo Moreno? Bueno, primero el Once Caldas de Hernán Darío es un Once Caldas que me gusta también en lo personal. Lo sigo. Ayer vi gran parte del partido. Los primeros 15 minutos liquidó el partido un 3-0, que después del minuto 20 Cúcuta empieza a jugar, parece que le costó mucho el arranque, porque Cúcuta para mí tuvo, o sea, el 5-1 me parece como raro, Largo. porque Cúcuta tuvo unos lapsos de juego muy interesantes, de hecho estuvo más cerca del 3-2, de hecho antes de terminar el primer tiempo y empezando el segundo tiempo, Cúcuta tuvo el 3-2. No lo concretó y es más, cuando lo estaba observando yo dije, Dairo va a entrar y Dairo siempre tiene un gol y no fallé, o sea, no sé si hará el cuarto o el quinto, al final marcó el quinto, pero es un equipo, a Hernán Darío yo lo defiendo porque es que la gente se le olvida que llevaba 10 torneos cortos sin entrar a los 8. Estaba en 10, el 10, descenso. 10 Estaba torneos, cerquita del 10 descenso. torneos cortos son 5 años a pocos puntos del descenso y Hernán Darío llegó y lo sacó y no solamente lo saca, sino que lo pone dentro de los 8, lo pone a pelear, a ser protagonista, lo lleva a copas internacionales como ya debe ser costumbre, como la historia lo dice, y, eh, y juega bien, porque Hernán Darío es una persona auténtica, es una persona que ha sido así, o sea, no posa de diferente a hoy día que con los cambios que existen, lógicamente se observan conceptos de juego que hoy día se aplican, que ha leído, que capta, que ha aprendido, pero es un tipo auténtico y siempre va a apoyar a su jugador, ha conectado bien con Dairo. Yo conozco a Dairo bien, Dairo lo dirigí un año, marcó 22 goles, más o menos con 21 años, que ¿Ahí lo todavía tuve. jugaba como extremo o ya era un delantero Él centro? jugaba, no, él jugaba más de por fuera, porque cuando Ajá. yo llegué, él venía de jugar todo como extremo. Sí, correcto. Fue de los pocos jugadores, yo lo visitaba a la casa, eh, era un chico, siempre fue noble, una persona noble que me escuchó. A veces yo le caía al apartamento 10:30 de la noche, 11, hablaba un rato con él. No, nunca he acostumbrado eso. De hecho, él lo puede decir en algún momento. Ojalá lo traigamos aquí al programa, al Invítalo, podcast. invítalo. Sí, hablo con él. Pero Dairo
a ver, es un tipo noble, es un tipo carismático, tú lo dices ahora, cuando las personas son carismáticas, Ujú. son personas que lo que se hace querer rápido, fácil, es una persona muy querida, ídolo, leyenda de Manizales, la gente lo adora. Entonces, cuando uno está en un entorno, por eso hay entornos que definitivamente sí, terminan siendo determinantes para un jugador, para un entrenador. Y Dairo conmigo fue una persona bien, respetuosa, nunca tuve un problema con él. Y le cogí un cariño tremendo. Entonces yo lo buscaba, me sentaba con él. Él en ese entonces tenía una novia que era desde muy niños, desde Chicoral. De hecho hablaba con ella, me sentaba a hablar con ellos, eran muy jóvenes. Me acuerdo que terminamos partido en Manizales, a él le gustaba mucho inmediatamente terminar el partido y se iba para Chicoral, a Tolima, a su pueblo. Entonces yo hablaba con él, yo le decía, mira, te vas cansado, por ahí de noche, Y eso te siempre que son duermes, como 4 horas más o menos. eh, 5. nos, no sé, A ver, no te sé busquemos, a ver. decir, De Manizales a Chicoral. pero, pero yo le decía, yo hablaba con él y era un chico muy receptivo. Dairo siempre fue una persona, la verdad quedé con un impacto muy positivo de él y de su estructura familiar. Después uno se da cuenta por qué se habla tanto de la tomada y la cosa. Pues cuando tú estás en un entorno de niño, en ese entorno, pues hermano, ¿qué le podemos hacer? Yo al final, cuando yo conocí mucho de su historia, Cuatro de horas y su media. familia, Ahí de Manizales a Chicoral. claro, claro, y de Duro, su familia, largo. yo ahí es donde la gente de pronto no profundiza o escudriña Ujú. más a fondo las cosas. Porque yo he tenido jugadores de fútbol que han salido de una cuadra donde tienen 10.000 expendios de droga y te juegan y siempre fueron tipos disciplinados, salieron de ese entorno, la guerrearon, la lucharon y después uno ve que les dicen cualquier cosa y dice, estos no saben de dónde vienen estos tipos, cómo se han ganado las cosas. Y Dairo Apulso es un tipo que su organismo es un organismo privilegiado, superdotado, fisiológicamente es una máquina, porque al final nuestro cuerpo es una máquina biológica, la más perfecta del universo, porque hay 10.000 máquinas como el avión, que es uno de los inventos más impresionantes del hombre, que hoy puedes estar en Bogotá una hora y estás cenando en París más tarde. Entonces, la máquina más perfecta biológica es el ser humano. Y cuando tú encuentras esos atletas especiales, eso viene con un gen, una genética, que después la moldeó, la trabajó, la esforzó, la llevó a buenos esfuerzos. Y Dairo es un superdotado, o sea, es un tipo que no todo el mundo de 40, 41 años, y como tú dices, va a llegar a los 400 goles, y hay que admirarlo, hay que admirarle y reconocerle, independientemente de esa situación, que la creó desde niño, de su entorno. Eso no fue que ya grande llegó y dijo, no, yo voy a empezar a chupar y no, eso viene de niño, de toda esa estructura del entorno que vivía, pues cuando tú estás en un entorno alrededor de todo el mundo que chupa o fuma o cosa, bueno, y Ujú. muchos como él seguramente, él es de los poquitos de miles que salieron, y otros con el mismo talento se perdieron porque no lograron soportar ese entorno que, que tuvieron y los llevó para el otro camino. Y eso desde el punto de vista de su entorno familiar y ese contexto que también hace que las personas tengan esa estructura también de carácter, ¿no? De la forma como afrontan la vida. Pero futbolísticamente, Dairo Moreno tiene también muchas cualidades. Es infalible a la hora de patear penaltis. No sé si le enseñó de pronto Arnulfo Valentierra, porque tiene ese estilo, ¿no? Ayer, ayer, El de ayer, los... ayer, ayer yo me vi con Valentierra, ayer estuvimos en un partido por allá en el oriente de Cali, nos invitaron y nos sentamos después del partido a conversar, Hay que estábamos traerlo también aquí.
Claro, Bueno, no, sí, yo le comenté ya, y Arnulfo, hablamos de los penales. Dairo le aprendió porque ellos no miraban el balón. No es fácil cobrar un penal sin mirar el balón, ellos miraban otras cosas. ajá, Sí, por ejemplo, Arnulfo, yo le decía, bueno, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es el protocolo? Me habló de la respiración, me habló del impulso, de la distancia que tenía que tomar entre el balón y él, el ángulo de pegada, y el tipo no miraba el balón, ellos no miran el balón. Por ejemplo, yo he tenido Arnulfo, ujú, Dairo, que le aprendió a Arnulfo eso, y Julián Vázquez. Julián. Ellos cobraban el penal sin mirar el balón. Entonces yo le decía a Arnulfo, ¿qué miradas? Me decía, yo miraba las rodillas del arquero. Entonces él me decía, si la rodilla, ya el arquero se le movía, por eso normalmente el penal de Arnulfo, yo decía, pero le pegó suave y el arquero para allá y el balón para acá. Claro, cuando él veía que el arquero le hacía esto aquí las rodillas, el balón ya iba para, él tenía que lanzar acá. Las Entonces rodillas. son habilidades, son habilidades que se aprenden. No sé quién se la enseñó o lo aprendió en la calle, porque en la calle muchos de estos chicos aprendieron en la calle, en el potrero, y Dairo, él le transmitió a Dairo eso. Si tú ves penales a Dairo, Dairo no ve la pelota. Él cuando le va a pegar a Maga, aguanta, está viendo eso y ¡tac! Se la cambia. Lógicamente, puede fallar. Ranulfo falló en la definición contra Boca. Claro. Dairo Dairo falló un contra penal. Junior. El torneo pasado falló un penal que era decisivo para meterse a algo grande en el Sí. último minuto. Entonces, le aprendieron a eso. Ayer hablaba con Arnulfo eso y como 2 horas nos sentamos a charlar de So- una cantidad de cosas. sobre los penaltis, creo que Arnulfo Valentía le aprendió Dairo. Y sobre los movimientos en el área, no sé, pero yo cada vez que veo a Dairo, veo a Sergio Galván Rey. Esos movimientos en el área, esos Sí, movimientos que se le pierde al delantero, al defensa, perdón, el defensa lo tiene referenciado, pero voltea a mirar la pelota y cuando vuelve otra vez a Dairo, ya él ha hecho una diagonal corta o se sí. le ha metido por delante o esos Yo movimientos. creo, yo creo que Dairo y Rodallega son de los mejores movimientos así, o sea, ellos atacan el espacio, van por delante, pero terminan por detrás de los defensores. Ujú. Yo cuando he enfrentado a Dairo, yo le digo a los centrales, ojo, ¿no? El tipo, un día le dije a los centrales del Cali, ojo que ustedes lo ven y cuando menos piensa, va por detrás, ataca el espacio atrás y aparece. Y ahí hace mucho gol. Y tiene la virtud, yo soy, yo sé, es algo que hemos hablado mucho con entrenadores, jugadores, arqueros. El goleador para mí gran parte nace sobre esa vaina que uno les dice, no, que hágale definición, hágale esto, o sea, hay unos tips para el delantero que se trabajan, que hay jugadores que normalmente el delantero en Colombia define de primera intención y a veces necesita una jugada adicional para desacomodar al arquero y definir. Y eso lo hace muy bien Rodallega, por ejemplo. Y esos son tips Pero que estamos hablando de delanteros de 40 años que todavía siguen estando vigentes en el fútbol colombiano o figuras por eso, por la experiencia, por la capacidad de haber aprendido y tomado cosas de otros delanteros y, y que, y que después uno los ve y todavía siguen siendo determinantes. sí, porque no necesitan correr demasiado como corrían cuando jóvenes. Necesitan estar en una zona específica donde tienes que estar cerca al arco. Eh, Pueden generar un movimiento de orientación para iniciar presión, lógicamente, para ayudarle al resto del equipo para dónde orientan la presión, a qué zona empiezan a presionar. Rodallega lo hace porque le da Dairo de pronto lo liberan más, es un jugador más libre, pero indudablemente tienen eso. Rodallega jugó en la Premier, entonces al final todo ese recorrido, todo lo que pulió y todo lo que le enseñaron entrenadores, por ahí de pronto tuvo entrenadores que fueron delanteros y pulieron todo eso. O sea, yo creo que
Dairo y Rodallega tienen que terminar ayudando a todo lo que son esos potenciales goleadores y que tienen una genética de gol para enseñarles movimiento. Lo mismo Vaca, lo mismo, yo lo hablaba mucho cuando lo dirigí en Cortuluá a Luis Carlos Ruiz, Ah, sí, eh, Boca y Juniors. Teófilo, porque ellos tres jugaron en el Barranquilla, Teófilo, Luis Carlos y Vaca jugaron juntos, y son tipos que tienen unos movimientos ofensivos tremendos. Yo le decía, ¿con quién aprendiste esos movimientos? Entonces él me dijo, no, yo aprendí, yo en Junior empezaron a ponerme de extremo. Después terminé de nuevo, al final, porque él tiene un biotipo más de ¿Quién? 9, Vaca. alto. No, Luis Carlos Ruiz. Ah, Luis Carlos Ruiz. Jugó de media punta, o sea, los tres tenían esa facilidad. Por eso el que les viene ahí, muy parecido, el molde es el chino. El chino es muy de ese molde de esos tres, porque te pueden jugar, Luis Carlos te puede jugar por fuera, o te puede jugar en punta o media punta, y te juegan muy bien, no tienen problema. Bueno, mira, ya llevamos una hora, más de una hora. Es el podcast más largo, pero la verdad es que se me pasa el tiempo muy rápido. Y siempre hay cosas, salen temas para hablar y nombres, porque aquí lo interesante es eso, nombres que salen y que uno puede analizarlos. La última pregunta que te hago es, con estos jugadores de 40 años siendo determinantes, figuras, goleadores del fútbol colombiano, pues habla muy bien de ellos, que se han cuidado y que siguen vigentes. Pero habla mal de la liga, habla mal de la formación de los equipos, de sacar delanteros jóvenes, o esos delanteros jóvenes ya no están llegando a la primera división a jugar, sino que se van antes si tienen algún No, tipo de... es que salen muy buenos, salen buenos y se van. O sea, Carlitos, sale ese chico de Envigado, de la selección sub-17, Londoño, creo que es apellido. Sí, correcto, Londoño. Yo lo vi en el Suramericano de Cartagena el año pasado, un jugadorazo. Pero cómo vas a poder retenerlo? O sea, es lo mismo este chico Martínez que se fue para el Liverpool. ¿Cómo lo vas a retener? O sea, sería ideal, espectacular poder que lo mantengamos, que se disfrute deportivamente hablando un jugador de estos, y que el club lo disfrute y su hinchada lo disfrute, pero es que se vuelve imposible cuando te dicen, mire, ese jugador lo queremos acá, vamos a dar 4 o 5 millones de dólares, el club necesitando ese dinero. Ese Londoño es un súper delantero. Sí. O sea, ¿cómo lo podemos retener? Nada, imposible. Entonces, ya vienen de una carrera ya consolidada, desarrollada, pues tienes que volver a traerlo, a Llega a traerlo, a Vaca a traerlo, a Teófilo volverlo a traer. Vaca ha estado llegando al Cali, lo está contratando el Cali, porque careció de gol el torneo pasado, a pesar de tener a Rodríguez que por ahí marcó unos goles, Dineno no, de pronto no marcó lo que esperaba la No, gente, está en pero dique seco, Dinero. claro, ya mostró en algún momento que puede aportar, seguramente puede destaparse. Y con la llegada de Vaca, haciendo un esfuerzo seguramente importante económicamente, pues es un indicador de que aquí pues no los tienes. Y los que están saliendo pues se van, hermano. Y el gol hoy vale mucha plata, Sí. muchísimo dinero. Bueno, muy bien. Creo que por hoy vamos terminando. Nosotros volveremos el miércoles, ya sea con un invitado especial para ese miércoles. Les estaremos informando. Pero de todas maneras, creo que este podcast ha sido tan interesante como los tres primeros que hemos hecho. Y esto la verdad es que uno se engoma, porque claro, cuando empiezas a hablar de nombres propios, de jugadores, de técnicos, y entonces uno la verdad es que quiere saber más, porque uno de un jugador como Dairo Moreno quiere saber realmente qué aura tiene, porque es un jugador que uno le da ganas de prender el televisor y verlo jugar y verlo hacer goles, porque realmente es un jugador que mueve el torniquete. Entonces, bueno, aquí estaremos en Mi Hermano y Yo podcast. Recuerden darle like a este video.
ponernos los comentarios también, que son muy valiosos para nosotros, los comentarios de los videos, y si quieren preguntarle algo a Jaime también, aquí le estaremos contando sus preguntas para que él las responda. Así que hermano, a descansar. Muchas gracias por estar Es que aquí ahí no me y nos sueltas, veremos ¿no? en... No, pero ¿qué? ¿La pasaste muy aburrido o qué? No, 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 ¿O para qué? nada. O estás perdiendo la memoria que ya no te acuerdas? Tú tienes muchas cosas en la cabeza allí para que le puedas contar a la gente. Bastante. Y también me acuerdan, porque hay muchas cosas que me acuerdan los muchachos que he dirigido, o sea, que me hacen acordar. Claro, me Por acuerdo de... ejemplo, de cuando hablaste de los penaltis, pensé que no me ibas a decir Julián Vázquez, sino Gerson González. No, pero, o sea, Gerson cobraba muy bien y Gigo Ajá, era un monstruo. Me parece que lo que yo te digo es no miraban el balón. En cambio, Gigo ajá, sí veía el balón, o sea, en la carrera iba viendo el balón y pegaba, o sea, tenía ajá. claro dónde ubicaba, pero estos te los dije específicamente porque ellos en la carrera de impulso hacia la pelota, a rematarla, ellos no veían la pelota, ellos veían al arquero, ellos veían allá. Bueno, muy bien. Bueno, muy interesante hoy este podcast. Así que un abrazo, hermano, a descansar y pon a trabajar esa memoria, que tienes mucho ahí que contar a la gente. Un abrazo. Chao, Carlito, vale. Buenas noches, chao. Chau.